Hay un salmo en la Biblia que desde la experiencia de siglos de fe y desde lo observado en la vida real ha sido una fuente constante de consuelo y fortaleza para quienes lo rezan con verdadera convicción. No es una frase simbólica ni una exageración emocional, es algo que se ha visto repetidamente en hogares donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica diaria. Cuando una mujer católica comienza a tomar la palabra de Dios no como simple lectura, sino como una declaración viva dentro de su casa, algo cambia de manera perceptible en el ambiente del hogar. Situaciones que parecían estancadas empiezan a moverse. Tensiones que llevaban años sin solución comienzan a aflojarse. Familias que vivían bajo una carga constante de conflicto, confusión o tristeza prolongada empiezan a experimentar una transformación que no siempre es inmediata, pero sí real. Durante años de acompañamiento espiritual se ha visto un patrón claro. Muchas personas rezan los salmos como si fueran textos bellos, casi como poemas devocionales que se leen en momentos de calma o rutina. Y aunque eso ya es una forma válida de oración, existe una diferencia profunda entre simplemente leer un salmo y activarlo en la vida diaria. Leerlo es repetir palabras. Activarlo es permitir que esas palabras cambien la manera en que se vive, se piensa y se actúa dentro del hogar. Es como tener un objeto sagrado guardado y olvidado frente a utilizarlo conscientemente como un recordatorio constante de fe, protección y pertenencia a Dios. En la tradición cristiana la fe no se basa en superstición ni en magia, sino en la relación viva con Dios a través de la oración, los sacramentos y la gracia. Por eso, los salmos no son fórmulas vacías, sino expresiones profundas de confianza en Dios que han sido utilizadas durante siglos dentro de la Iglesia. No se trata de recitar palabras por repetición, sino de comprender que la oración tiene un impacto real cuando se vive desde la fe. La diferencia está en la intención, en la constancia y en la conciencia de quién es Dios en la vida de quien ora. Desde el inicio de la vida cristiana, el bautismo no es un simple rito simbólico, sino un momento de transformación espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña claramente en el número 1268 que por el bautismo el creyente participa de la misión sacerdotal, profética y real de Cristo. Esto significa que la oración de una persona bautizada no es la de alguien sin autoridad espiritual, sino la de alguien que ora como hijo o hija de Dios dentro de su propia casa. Esa comprensión cambia completamente la forma en que se vive la fe diaria. Sin embargo, una de las estrategias más comunes de debilitamiento espiritual no es el ataque directo, sino la duda constante. La idea de que la oración no produce resultados, de que el esfuerzo espiritual es inútil o de que Dios no escucha, es una forma de desgaste interior que afecta a la perseverancia de muchas personas. Frente a esto, la tradición de la Iglesia invita a volver a lo esencial, la confianza en la palabra de Dios y en la oración constante, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. Uno de los salmos más conocidos dentro de esta tradición es el Salmo 91, que ha sido considerado históricamente como una oración de protección. No como un objeto mágico, sino como una expresión de confianza en la protección divina. Este salmo comienza afirmando que quien habita bajo la protección del Altísimo vive bajo su amparo constante. La clave no está en una lectura superficial, sino en la palabra habitar, que implica permanencia, estabilidad y una relación continua con Dios en la vida diaria. Cuando una persona comienza a integrar este salmo en su vida de forma consciente, algo cambia en su percepción del hogar. La casa deja de ser solo un espacio físico para convertirse en un lugar vivido desde la fe. No se trata de superstición ni de ritualismo, sino de una manera de recordar constantemente que la vida está puesta bajo la presencia de Dios. Por eso, en la tradición cristiana, la oración en voz alta dentro del hogar ha sido una práctica constante, porque la fe también se expresa en el entorno cotidiano. Se ha visto en muchos casos que personas que atravesaban situaciones de angustia, insomnio o inquietud interior encontraron en la oración constante del Salmo 91 una forma de recuperar serenidad. Una mujer que durante meses sufría despertares nocturnos con ansiedad comenzó a cambiar su rutina de oración. En lugar de rezar únicamente de forma silenciosa y estática,
empezó a caminar por su casa en la mañana rezando en voz alta y confiando cada espacio a Dios. No fue un cambio inmediato ni milagroso en el sentido superficial, pero con el tiempo, su percepción del hogar y su descanso nocturno comenzó a estabilizarse de manera gradual. Es importante también mantener un enfoque equilibrado. No todo malestar emocional o físico tiene una causa espiritual directa. La Iglesia siempre ha sido prudente en este punto. A veces se trata de ansiedad, estrés o condiciones médicas que requieren atención adecuada. Sin embargo, cuando después de atender lo necesario a nivel humano persiste una inquietud profunda, la oración puede convertirse en un espacio de calma y discernimiento interior. A partir de aquí, entramos en una comprensión más profunda de la oración dentro del hogar, no como un acto aislado, sino como una forma de vida espiritual constante que transforma la manera en que se percibe la familia, el espacio y la presencia de Dios en lo cotidiano. Y es precisamente desde esta base que se comprende el siguiente salmo, que abre una dimensión aún más profunda de confianza y acompañamiento divino en la vida diaria, y es precisamente desde esta base de comprensión espiritual donde se abre el siguiente salmo, uno de los más conocidos en toda la tradición bíblica, pero también uno de los más malinterpretados en su profundidad. Se trata del Salmo 23, una oración que muchas personas han escuchado desde la infancia, en funerales, en momentos de pérdida o en celebraciones religiosas, pero que pocas veces se entiende como lo que realmente es, una declaración viva de confianza absoluta en Dios en medio de cualquier circunstancia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no son únicamente un consuelo emocional para tiempos difíciles, son una afirmación de dependencia total en Dios como guía, protector y sostén de la vida. Cuando se dice que el Señor es pastor, se está describiendo una relación activa, no pasiva. Un pastor no observa desde lejos, sino que camina con su rebaño, lo guía, lo protege y lo conduce incluso por caminos difíciles para llevarlo a su destino. En la vida humana, ese camino no está exento de sufrimiento. El mismo Salmo lo reconoce sin suavizar la realidad. Habla del valle de sombra de muerte, un lenguaje que no evita la dureza de la experiencia humana. Este valle no es una idea abstracta, sino la representación de momentos reales de dolor, pérdida, confusión y miedo. Es el instante en el que la vida parece perder sentido, cuando las circunstancias no tienen explicación clara o cuando el sufrimiento parece superar la capacidad de resistencia. Muchas personas reconocen ese valle en experiencias concretas, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una familia, una enfermedad inesperada o el distanciamiento de un hijo. Son momentos donde la vida cotidiana cambia de forma abrupta y el mundo interior se oscurece. Sin embargo, el Salmo no promete ausencia de estos momentos, sino compañía en medio de ellos. Esa es la clave. No se trata de evitar el valle, sino de no atravesarlo en soledad. Cuando el texto dice tu vara y tu cayado me infunden aliento, está utilizando imágenes pastorales para describir protección y guía. La vara representa defensa, el cayado representa dirección. En términos espirituales, esto se traduce en la certeza de que incluso en los momentos más difíciles existe una dirección divina que sostiene el camino, aunque no siempre sea visible en el momento. El Salmo continúa con una imagen que resulta aún más profunda. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esta frase no habla de una ausencia de conflictos, sino de una presencia de Dios incluso en medio de ellos. La mesa representa provisión, alimento y comunión. En la tradición cristiana, esta imagen ha sido interpretada en relación con la Eucaristía, entendida como el momento en el que el creyente participa del cuerpo y la sangre de Cristo. Desde esta perspectiva, la vida espiritual no se suspende en medio del conflicto, sino que se fortalece dentro de él. La presencia de Dios no depende de que todo esté en calma, sino que se manifiesta precisamente cuando las circunstancias externas siguen siendo difíciles. Esto cambia la forma en que se entiende la oración, no como una forma de escapar de la realidad, sino como una forma de atravesarla con una conciencia distinta. En la práctica pastoral se ha observado que
Muchas personas descubren este salmo en momentos de crisis personal. Una mujer que atravesaba un periodo de profunda angustia nocturna, con despertares constantes y sensación de peso emocional en su entorno, comenzó a integrar este salmo en su rutina diaria, no como una fórmula repetitiva, sino como una forma de recordar que no estaba sola en su proceso. Con el tiempo, su percepción del hogar comenzó a cambiar, no porque las dificultades desaparecieran de inmediato, sino porque su manera de enfrentarlas se transformó. Este tipo de cambio no es mágico ni instantáneo, es progresivo. La fe, en este sentido, no elimina el proceso humano, sino que lo acompaña. Por eso, la tradición espiritual insiste en la constancia. La oración repetida no es redundancia vacía, sino formación interior. Cada vez que una persona declara este salmo en su vida, está reafirmando una postura espiritual de confianza. El mismo salmo termina con una afirmación de seguridad. Habitaré en la casa del Señor por largos días. Esta frase no se limita a un lugar físico, sino a una condición espiritual de permanencia en la presencia de Dios. Habitar no es visitar ocasionalmente, sino permanecer, construir y sostener una relación continua. A partir de aquí, la comprensión del hogar también cambia. La casa deja de ser únicamente un espacio funcional para convertirse en un lugar donde la fe se vive de manera concreta. Esto no requiere grandes gestos externos, sino pequeñas acciones constantes. La oración diaria, el uso consciente de los sacramentales, la participación en la Eucaristía y la intención de vivir cada día desde la presencia de Dios. Sin embargo, dentro de esta misma dinámica espiritual, existe otro nivel que profundiza aún más la experiencia de la oración. No se trata solo de consuelo o protección, sino de identidad espiritual y confianza absoluta en medio del temor. Y es en este punto donde aparece el siguiente salmo, que introduce una dimensión completamente distinta de fortaleza interior y claridad espiritual, y es precisamente en ese punto donde el mensaje del siguiente salmo adquiere una fuerza distinta, más directa, más desafiante y más enfocada en la confianza interior. Se trata del Salmo 27, una oración que no se limita a describir consuelo, sino que confronta directamente el miedo humano con una afirmación clara de fe. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esta no es una pregunta retórica decorativa, es una declaración que redefine la relación entre la persona creyente y el miedo. En la experiencia humana, el temor aparece de muchas formas: incertidumbre sobre el futuro, preocupación por la familia, ansiedad ante la enfermedad o el dolor emocional acumulado. Este salmo no niega la existencia del miedo, pero lo enfrenta desde una perspectiva distinta. Si Dios es la luz, entonces la oscuridad no tiene la última palabra. En la vida cotidiana esto se traduce en una manera distinta de afrontar las crisis. No se trata de ignorar los problemas, sino de no permitir que definan completamente la realidad interior. La luz no elimina instantáneamente la oscuridad externa, pero cambia la forma en que se percibe el camino. Y esa es la función espiritual de esta oración, reorientar la mirada interior hacia la confianza. El Salmo continúa con una frase clave: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Aquí se presenta una prioridad espiritual clara. En medio de todas las posibles peticiones humanas, el salmista reduce su deseo a una sola cosa esencial: permanecer en la presencia de Dios, no como un momento ocasional, sino como una forma de vida constante. Esta idea cambia la comprensión de la oración diaria. La oración no es solo una actividad dentro de la rutina, sino una forma de habitar la vida desde otra perspectiva. En lugar de buscar únicamente soluciones inmediatas a los problemas, se busca primero la presencia de Dios como fundamento interior. Esto no elimina las dificultades, pero cambia la manera en que se atraviesan. En la experiencia pastoral, muchas personas descubren este salmo en momentos de búsqueda interior profunda. Personas que han pasado por pérdidas, decisiones difíciles o etapas de confusión espiritual encuentran en estas palabras una dirección más estable que sus emociones. La estabilidad no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de un punto fijo de referencia espiritual. Este salmo también introduce
una dimensión importante, la contemplación, contemplar la hermosura del Señor. Aquí la oración deja de ser únicamente petición o protección y se convierte en una forma de permanecer en silencio consciente ante Dios. En la tradición cristiana, esta actitud se ha asociado con la oración contemplativa, donde el silencio no es vacío sino presencia. Muchas personas subestiman el valor del silencio en la vida espiritual. Sin embargo, el silencio sostenido en la presencia de Dios tiene un efecto profundo en la interioridad. No siempre produce emociones intensas ni respuestas inmediatas, pero sí genera una transformación gradual en la percepción de la vida. Es en ese espacio donde la fe se profundiza más allá de las palabras. En la práctica, esto se refleja en momentos sencillos: sentarse en un lugar de oración en casa, permanecer unos minutos sin hablar, o simplemente dirigir la atención a Dios sin necesidad de múltiples palabras. Este tipo de oración, aunque aparentemente simple, ha sido parte fundamental de la tradición espiritual cristiana durante siglos. El Salmo también menciona la protección divina en términos de refugio. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esta imagen no implica ausencia de dificultades, sino la existencia de un espacio de seguridad espiritual en medio de ellas. Es la idea de que incluso cuando las circunstancias externas son inestables, existe un punto interior de estabilidad sostenido por la fe. En este contexto, muchas personas descubren que su hogar puede convertirse en ese espacio de estabilidad espiritual, no por elementos externos en sí mismos, sino por la manera en que se vive la fe dentro de él. Una casa donde se ora, donde se reconoce la presencia de Dios y donde se mantiene una vida sacramental activa, adquiere una dimensión espiritual distinta en la experiencia de quienes la habitan. Sin embargo, este proceso también implica una lucha interior constante. El miedo no desaparece automáticamente, la duda tampoco se elimina de inmediato, pero lo que cambia es la respuesta interior frente a esas realidades. En lugar de dejar que el miedo gobierne las decisiones, la persona aprende a volver una y otra vez a la confianza en Dios. Este salmo en particular enseña que la vida espiritual no se basa en la ausencia de conflictos, sino en la firmeza interior ante ellos. Y esa firmeza no es producto únicamente del esfuerzo humano, sino de una relación constante con Dios que se alimenta en la oración, los sacramentos y la vida de fe. A partir de aquí, el recorrido espiritual continúa hacia un nivel aún más profundo, donde ya no se trata solo de confianza o protección, sino de transformación interior completa. Un nivel donde la conciencia del pecado, la necesidad de limpieza interior y la reconciliación con Dios se vuelven fundamentales para la vida espiritual. Y es precisamente ahí donde entra el siguiente salmo, y es precisamente ahí donde la vida espiritual entra en una dimensión más profunda, donde la fe deja de ser únicamente confianza o protección y se convierte en un proceso de transformación interior real. En este punto aparece el Salmo 51, una de las oraciones más sinceras y humanas de toda la Escritura, porque no nace desde la seguridad, sino desde el reconocimiento del propio límite y la necesidad de misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Estas palabras no son una fórmula repetida sin conciencia, son la expresión de alguien que reconoce su fragilidad sin excusas. A diferencia de otros salmos que hablan de protección o fortaleza, este comienza desde la verdad del propio interior. No intenta ocultar el error, ni minimizarlo, ni justificarlo. Lo pone delante de Dios tal como es. En la experiencia humana, este tipo de oración surge cuando la persona deja de negociar con su propia conciencia. Cuando ya no se trata de aparentar perfección, sino de reconocer lo que necesita ser sanado. El Salmo no se centra en lo externo, sino en lo más profundo del ser humano. El corazón, la intención, la memoria interior que carga con decisiones, palabras y heridas acumuladas con el tiempo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta frase es especialmente significativa porque no pide simplemente corrección o mejora, pide creación. No se trata de reparar lo que ya existe como si fuera suficiente, sino de una transformación más radical del interior. Es la comprensión de que ciertas heridas internas no se resuelven solo con esfuerzo humano, sino con una intervención profunda de la gracia.
En la vida espiritual, esto se relaciona directamente con la necesidad del sacramento de la reconciliación. La confesión no es únicamente un acto de decir errores, sino un espacio donde la persona pone su vida delante de Dios para recibir perdón y renovación. En ese contexto, el Salmo cobra una fuerza concreta, porque deja de ser solo texto y se convierte en experiencia vivida. Muchas personas cargan durante años con resentimientos, culpas o heridas no resueltas. No siempre de forma consciente, pero sí como una tensión interior constante. Esa carga puede influir en la manera en que se vive la fe, la familia y el hogar. El Salmo 51 actúa como una invitación a abrir esas áreas interiores a la luz de Dios, no para condenar, sino para sanar. En la práctica pastoral, es frecuente encontrar personas que oran, asisten a misa y mantienen una vida religiosa activa, pero aún así sienten una falta de paz interior. En muchos de estos casos, no se trata de ausencia de fe, sino de heridas no entregadas completamente a Dios. El perdón sacramental y la oración sincera permiten liberar aquello que pesa interiormente. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí la oración se extiende hacia el futuro. No solo se pide perdón por lo pasado, sino una transformación que afecte la manera de vivir hacia adelante. Es una renovación interior que influye en decisiones, relaciones y en la forma de enfrentar la vida cotidiana. En este punto, la fe deja de ser solo una práctica espiritual y se convierte en una forma de reorganizar la vida interior. El hogar, la familia y las relaciones comienzan a ser vividas desde una perspectiva diferente cuando el interior está en proceso de reconciliación y sanación. El Salmo también enseña algo importante sobre la humildad espiritual. Reconocer la necesidad de Dios no es debilidad, sino claridad interior. En la tradición cristiana, esta humildad es considerada una forma de verdad personal, porque permite que la persona deje de sostener cargas que no está llamada a llevar sola. En relación con la vida familiar, esto tiene un impacto directo. Muchas tensiones dentro del hogar no se originan únicamente en situaciones externas, sino en heridas internas no expresadas o no sanadas. Cuando la persona comienza un proceso de reconciliación interior, también cambia la forma en que se relaciona con los demás. Por eso, el Salmo 51 no se limita al ámbito personal, sino que tiene implicaciones comunitarias y familiares. Una persona en paz interior contribuye a un ambiente más estable en su entorno, no porque todo sea perfecto, sino porque hay una disposición diferente frente a las dificultades. Este salmo culmina con una comprensión profunda de la vida espiritual. No se trata solo de protección contra el mal externo, sino de transformación del interior para poder vivir de manera más libre y consciente. Y desde ahí, el recorrido espiritual se completa con la afirmación de victoria y autoridad de Dios sobre todo lo que se opone al bien, lo que abre la última dimensión de este conjunto de salmos,